Hola querido amigo, querida amiga, bienvenidos a este episodio número 17 de Autobiografía de un Yogi, lectura y comentarios. Hoy vamos a leer la segunda parte del capítulo 12, que es los años en la ermita de mi maestro. Una tarde, durante mis primeros meses en el ashram, descubrí a Sri Yukteswar mirándome penetrantemente. «Estás muy delgado, Mukunda». Su observación tocó un punto débil, que mis ojos hundidos y mi aspecto demacrado estaban lejos de gustarme, lo testificaban las hileras de tónicos de mi habitación de Calcuta. Todo era en vano. Desde la niñez me perseguía una dispepsia crónica. Mi desesperación alcanzó un cenit esporádico cuando me pregunté a mí mismo si merecía la pena continuar viviendo con un cuerpo tan falto de salud. Los medicamentos tienen limitaciones. La fuerza vital creativa no las tiene. Créelo, serás sano y fuerte. Las palabras de Sri Yukteswar me convencieron de una verdad aplicable a mi caso personal que ningún otro sanador, y lo había intentado con muchos, había sido capaz de inculcarme. Era visible, de día en día, engordaba. 2 semanas después de la oculta bendición del maestro, había conseguido el peso, el vigor que me habían esquivado en el pasado. Mi enfermedad crónica del estómago desapareció para siempre. Más tarde, asistí en distintas ocasiones a las curaciones divinas e instantáneas de mi gurú en personas que padecían enfermedades que no presagiaban nada bueno: tuberculosis, diabetes, epilepsia o parálisis. Nadie podría sentirse más agradecido por su curación como me sentí yo al verme repentinamente libre de mi aspecto cadavérico. Hace años, también yo estuve ansioso por ganar peso, me contó Sri Yukteswar. Durante la convalecencia de una grave enfermedad, visité a Lahiri Mahashaya en Benares. Señor, he estado gravemente enfermo y perdí muchos kilos. Por lo que veo, Yukteswar, has creado tu propia indisposición y ahora crees que estás delgado. Aquí hay un pie de página. Lahiri Mahashaya dijo realmente Priya, que es el nombre de pila de Sri Yukteswar. Y se ha sustituido Priya por Yukteswar aquí y en otros lugares de este libro para evitar al lector la confusión de los dos nombres. Regresamos al texto. Por lo que veo, Yukteswar, has creado tu propia indisposición y ahora crees que estás delgado. Esta respuesta estaba muy lejos de lo que yo había esperado. No obstante, mi gurú añadió en tono alentador. Veamos. Estoy seguro de que mañana te sentirás mejor. Tomando sus palabras como un gesto de curación secreta dirigida a mi receptiva mente, no me sorprendí cuando a la mañana siguiente sentí un bienvenido aumento de fuerza. Fui a ver a mi maestro y exclamé exultante: «Señor, hoy me siento mucho mejor». «Desde luego, hoy te has fortalecido a ti mismo». «No, maestro», protesté, «fue usted quien me ayudó. Es la primera vez desde hace semanas que tengo algo de energía». «Ah, sí, tu enfermedad era bastante grave. Tu cuerpo todavía está débil. ¿Quién sabe cómo estará mañana?» El pensamiento de una posible recaída en la debilidad me hizo estremecer de miedo. A la mañana siguiente apenas pude arrastrarme hasta la casa de Lahiri Mahashaya. «Señor, otra vez estoy enfermo». Mi gurú me miró burlón. «Vaya, ¿de nuevo te has indispuesto a ti mismo?» «Gurudeva, ahora me doy cuenta que ha estado usted riéndose de mí un día tras otro». Mi paciencia estaba al límite. «No comprendo por qué no cree usted en la veracidad de lo que digo». «En realidad, han sido tus pensamientos quienes han hecho que te sientas alternativamente débil y fuerte». Mi maestro me miraba con cariño. «Has visto cómo tu salud ha seguido exactamente a tus expectativas. El pensamiento es una fuerza, como lo son la electricidad o la gravitación. La mente humana es una chispa de la todopoderosa conciencia de Dios. Podría demostrarte
cómo todo cuando tu poderosa mente cree con intensidad sucede instantáneamente. Sabiendo que Lahiri Mahasaya no hablaba nunca en vano, me dirigí a él con respeto reverencial y gratitud. Maestro, si pienso que estoy bien y he recobrado mi antiguo peso, ¿sucederá? Así será, en este mismo momento. Mi gurú hablaba con seriedad, con la mirada concentrada en mis ojos. Así fue. Sentí un aumento no solo de fuerza, sino también de peso. Lahiri Mahasaya guardó silencio. Después de algunas horas a sus pies, regresé a casa de mi madre, donde me alojaba durante mis visitas a Benares. Hijo mío, ¿qué sucede? Estás hinchado. ¿Tienes hidropesía? Mi madre apenas podía creer lo que estaba viendo. Mi cuerpo tenía ahora las mismas robustas dimensiones que antes de mi enfermedad. Me pesé y vi que en un solo día había ganado 23 kilos, que he mantenido siempre. Los amigos y conocidos que habían visto mi delgadez estaban pasmados y maravillados. Varios de ellos cambiaron de vida y se hicieron discípulos de Lahiri Mahasaya como resultado de este milagro. Mi gurú, despierto en Dios, sabía que este mundo no es más que un sueño objetivado del Creador. Siendo totalmente consciente de su unidad con el soñador divino, Lahiri Mahasaya podía materializar o desmaterializar o cualquier cambio que deseara en la imagen del cosmos. Pie de página. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y se os concederá. Marcos 11:24. Los maestros que poseen la visión divina son capaces de transferir su comprensión a los discípulos avanzados, tal como hizo Lahiri Mahasaya con Sri Yukteswar en esta ocasión. Toda la creación se gobierna por medio de leyes, concluyó Sri Yukteswar. Las que se manifiestan en el mundo exterior, que pueden ser descubiertas por los científicos, se llaman leyes naturales. Pero existen leyes sutiles que rigen los reinos de la conciencia y que solo pueden conocerse gracias a la ciencia interior del yoga. Los ocultos planes espirituales también operan por medio de principios naturales y legítimos. Quien comprende la verdadera naturaleza de la materia no es el científico físico, sino el maestro totalmente autorrealizado. Por eso Cristo fue capaz de reimplantar en el sirviente la oreja que le había cortado uno de los discípulos. Pie de página. Y uno de ellos hirió al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y Jesús respondió y dijo, dejadlo, basta ya. Y tocándole la oreja, lo curó. Lucas 22, 50, 51. Sri Yukteswar era un intérprete incomparable de las escrituras. Muchos de mis recuerdos más felices se centran en sus discursos, pero las joyas de sus pensamientos no se lanzaban a las cenizas del descuido o la estupidez. Un movimiento inquieto de mi cuerpo o un ligero lapsus en que la mente se ausentaba eran suficientes para cortar abruptamente la exposición del maestro. No estás aquí. El maestro se interrumpió una tarde con esta revelación. Como de costumbre, estaba siguiendo el curso de mi atención con una inmediatez devastadora. Guruji, mi tono era de protesta. No me he movido, no he pestañeado. Puedo repetir cada una de las palabras que usted pronunció. Aún así, no estabas totalmente conmigo. Tu objeción me fuerza a señalar que en el fondo de tu mente estabas creando 3 instituciones. Una era un retiro en el bosque, en la llanura. Otra en lo alto de una colina y la tercera junto al mar. Era cierto que estos pensamientos vagamente formulados habían estado presentes casi subconscientemente. Lo miré disculpándome. ¿Qué puedo hacer con un maestro así, que penetra las reflexiones que se forman en mí al azar? Me has concedido ese derecho. Las verdades sutiles que estaba exponiendo no pueden ser entendidas sin una absoluta concentración.
A menos que sea necesario, no invado las mentes de los demás. El ser humano tiene el privilegio de vagar secretamente entre sus pensamientos. Ni el Señor entra allí de motu propio, eh, ni el Señor entra allí de motu propio, ni yo me aventuro a entrometerme. Usted es bienvenido, maestro. Tus sueños arquitectónicos se materializarán más tarde. Ahora es el momento de estudiar. De esta forma incidental, mi gurú me reveló, con la sencillez que le era propia, el advenimiento de 3 grandes acontecimientos de mi vida. Desde la temprana juventud había vislumbrado enigmáticamente 3 edificios, cada uno en un marco distinto. Estas visiones tomaron su forma definitiva en la secuencia exacta que Sri Yukteswar indicó. En primer lugar, fundé una escuela de yoga para niños en la llanura de Ranchi. Después, mi sede central americana en la cima de una colina en Los Ángeles. Por último, una ermita en el sur de California junto al vasto océano Pacífico. El maestro nunca aseveraba arrogantemente: profetizo que ocurrirá este o aquel acontecimiento. Por el contrario, insinuaba: ¿no crees que puede pasar? Pero su sola palabra ocultaba un poderoso vaticinio. No había vuelta atrás. Ni la más ligera de sus palabras veladas resultó jamás falsa. Sri Yukteswar era de carácter práctico y reservado. En él no había nada vago o tontamente visionario. Tenía los pies firmemente en la tierra, la cabeza en el refugio celestial. Admiraba a la gente práctica. La santidad no es estupidez. Las percepciones divinas no disminuyen las capacidades humanas, solía decir. La expresión activa de la virtud da origen a la más viva inteligencia. En la vida del maestro descubrí claramente la división entre el realismo espiritual y el oscuro misticismo que pasa falsamente por su homólogo. Mi gurú era reacio a hablar sobre los reinos suprafísicos. Su única aura extraordinaria era la perfecta simplicidad. En la conversación evitaba hacer referencias llamativas. En la acción se expresaba libremente. Otros hablaban de milagros, pero no podían realizarlos. Sri Yukteswar apenas mencionaba las leyes sutiles, pero secretamente las manejaba a voluntad. Un hombre de realización no hace milagros, a menos que reciba una autorización interior, explicaba el maestro. Dios no desea que los secretos de su creación sean promiscuamente revelados. Además, todo individuo tiene el derecho inalienable a su libre albedrío. Un santo no traspasa los límites de esa independencia. Y aquí en pie de página: no deis lo sagrado a los perros, ni arrojéis perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con las patas y luego se revuelvan y os despedacen a mordiscos. Mateo 7:6. El silencio habitual de Sri Yukteswar se debía a su profunda percepción del infinito. No tenía tiempo para las interminables revelaciones que llenan los días de profesores sin autorrealización. En el hombre trivial, el pez de los pequeños pensamientos produce mucha conmoción. En las mentes oceánicas, las ballenas de inspiración apenas levantan una onda. Esta observación de las escrituras hindúes no carece de fino humor. Como consecuencia del aspecto poco espectacular de mi gurú, solo unos pocos de sus contemporáneos lo reconocieron como a un superhombre. El adagio popular, es necio quien no puede ocultar su sabiduría, jamás podría aplicarse a Sri Yukteswar. Aunque nacido mortal como los demás, el maestro había alcanzado la identidad con el soberano del tiempo y el espacio. Yo percibía en su vida la unidad divina. Para él
No había ningún obstáculo insuperable en la fusión de lo humano con lo divino. Llegué a comprender que tal barrera no existe salvo en la falta de audacia espiritual del hombre. Me emocionaba siempre al tocar los sagrados pies de Sri Yukteswar. Los yogis enseñan que un discípulo se magnetiza espiritualmente a través del contacto reverente con un maestro. Se genera una corriente sutil. A menudo, el mecanismo de los hábitos indeseables del devoto se cauteriza en el cerebro. Se interrumpen beneficiosamente los surcos de las tendencias mundanas. Al menos momentáneamente puede ver levantarse los velos de Maya y vislumbrar la realidad de gozo. Todo mi cuerpo respondía con una oleada liberadora cada vez que me arrodillaba a la manera india ante mi gurú. Incluso cuando Lahiri Mahasaya estaba en silencio, me contó el maestro, o cuando hablaba de temas que no eran estrictamente religiosos, me daba cuenta de que me había transmitido un conocimiento inefable. Sri Yukteswar influía en mí de la misma manera. Si entraba en la ermita en un estado de ánimo de preocupación o indiferencia, mi actitud cambiaba imperceptiblemente. Una calma curativa descendía a la simple vista de mi gurú. Cada día con él era una nueva experiencia de júbilo, paz y sabiduría. Jamás encontré en él signos de engaño o de estar ebrio de codicia, emoción, ira o cualquier apego humano. La oscuridad de Maya se aproxima silenciosamente. Apresurémonos a regresar al hogar interior. Al anochecer, Sri Yukteswar recordaba a sus discípulos con estas palabras la necesidad del Kriya Yoga. De vez en cuando, algún nuevo discípulo expresaba dudas respecto a sus méritos para dedicarse a la práctica de yoga. Olvida el pasado, lo consolaba Sri Yukteswar. Las vidas pretéritas de todos los hombres están oscurecidos por la vergüenza. La conducta humana es inestable hasta que se ancla en la divinidad. Todo mejorará en el futuro si haces un esfuerzo espiritual ahora. El maestro tenía siempre chelas jóvenes en la ermita. Pie de páginas. Chelas es discípulos, de la raíz verbal sánscrita servir. Su educación espiritual e intelectual constituía en el interés de su vida. Incluso poco antes de su fallecimiento, aceptó preparar a 2 niños de 6 años y a un joven de 16. Dirigía sus mentes y sus vidas con la cuidadosa disciplina en que la palabra disciplina se enraiza etimológicamente. Los residentes del ashram amaban y reverenciaban a su gurú. Una ligera palmada suya era suficiente para atraerles con entusiasmo a su lado. Cuando su actitud era de silencio o interiorización, nadie se aventuraba a hablar. Cuando su risa resonaba jovialmente, los niños lo consideraban uno de los suyos. El maestro casi nunca pedía a los demás que le hicieran un servicio personal, ni solía aceptar ayuda de un estudiante a menos que el ofrecimiento fuera sincero. Mi gurú lavaba tranquilamente su ropa si los discípulos pasaban por alto esta privilegiada tarea. Sri Yukteswar vestía la tradicional túnica de color ocre de Swami. Sus zapatos sin cordones, en consonancia con las costumbres de un yogi, eran de piel de tigre o ciervo. El maestro hablaba fluidamente inglés, francés, hindi y bengalí. Su sánscrito era aceptable. Instruía pacientemente a sus jóvenes discípulos a través de ciertos atajos que había inventado ingeniosamente para el estudio del inglés y el sánscrito. El maestro era cuidadoso con su cuerpo, si bien le negaba atenciones innecesarias. El infinito, señalaba, se manifiesta de forma apropiada a través de un cuerpo sano, física y mentalmente. No alentaba ningún extremo. En una ocasión, un discípulo inició un largo ayuno. Mi gurú simplemente se rió. ¿Por qué no echarle un hueso al perro? La salud de Sri Yukteswar era excelente.
Jamás lo vi indispuesto. Pie de página. En una ocasión estuvo enfermo en Cachemira. Yo no me encontraba con él. De regreso al texto, dejaba que los estudiantes consultaran con un doctor cuando parecía conveniente. Su intención era respetar las costumbres del mundo. Los médicos deben seguir, en su trabajo de curación, las leyes de Dios aplicadas a la materia, pero ensalzaba la superioridad de la terapia mental y repetía a menudo: la sabiduría es el mejor limpiador. El cuerpo es un amigo traicionero. Dale lo que le corresponde, no más, decía. El dolor y el placer son transitorios. Soporta las dualidades con calma, intentando al mismo tiempo desprenderte de su control. La imaginación es la puerta por la que entran tanto la enfermedad como la salud. No creas en la realidad de la enfermedad, ni siquiera cuando estés enfermo. Un visitante al que no se le reconoce huirá. El maestro contaba con muchos doctores entre sus discípulos. Quienes han descubierto las leyes físicas pueden investigar fácilmente la ciencia del alma, les decía. Detrás de las estructuras corporales se esconde un sutil mecanismo espiritual. Sri Yukteswar aconsejaba a sus alumnos unir en sus vidas las virtudes de Oriente y Occidente. Él mismo, un ejecutivo occidental en sus costumbres, espiritualmente era un oriental. Alababa las costumbres progresistas, el ingenio y la higiene de Occidente y los ideales religiosos que proporcionan un halo secular a Oriente. La disciplina no me era desconocida. En mi casa, mi padre era estricto, Ananta a menudo severo, pero la preparación que proporcionaba Sri Yukteswar no puede describirse sino como drástica. Perfeccionista, mi gurú era hipercrítico con sus discípulos, ya fuera en cuestiones importantes o en los sutiles matices del comportamiento. Los buenos modales, carentes de sinceridad, son como una bella mujer muerta, observaba cuando se presentaba la ocasión. La honestidad sin urbanidad es como el bisturí del cirujano, efectivo pero desagradable. La franqueza con cortesía es útil y digna de admiración. Aparentemente, el maestro estaba satisfecho de mi progreso espiritual, pues casi nunca se refería a él. En otras cuestiones, mis oídos no eran extraños a la reprensión. Mis principales delitos eran la distracción, abandono intermitente en la tristeza, no observancia de ciertas normas de etiqueta y esporádicamente falta de método. Observa lo bien organizados y equilibrados que están las actividades de tu padre Bhagavati en todos los sentidos, me señalaba mi gurú. Los dos discípulos de Lahiri Mahasaya se habían conocido poco después de que yo comenzara mis peregrinaciones a Serampore. Mi padre y Sri Yukteswar apreciaban y admiraban su mutua valía. Los dos se habían construido una vida espiritual interior granítica, insoluble en el tiempo. De los profesores ocasionales de mis primeros años, había absorbido algunas lecciones erróneas. Un chela, se me había asegurado, no necesita ocuparse excesivamente de los deberes del mundo. Cuando abandonaba o descuidaba mis tareas, no se me castigaba. La naturaleza humana encuentra tal instrucción muy fácil de asimilar. No obstante, bajo la implacable férula del maestro, pronto me recuperé del agradable engaño de la irresponsabilidad. Quienes son demasiado buenos para este mundo están adornando otro, señalaba Sri Yukteswar. Mientras respires el aire libre de la tierra, estás obligado a rendir un servicio agradecido. Solo quien ha dominado totalmente el estado sin respiración está libre de los imperativos cósmicos. No dejaré de hacerte saber cuando has alcanzado la perfección final. Y un pie de página al respecto del estado sin respiración. Dice Samadhi, unión perfecta del alma individualizada
con el Espíritu Infinito. A mi gurú no se le podía sobornar jamás, ni siquiera a través del amor. No mostraba indulgencia hacia quien como yo se había ofrecido voluntariamente a ser su discípulo. Ya sea que el maestro y yo estuviéramos rodeados de alumnos o extraños, o estuviéramos solos, siempre hablaba con claridad y reprendía con dureza. Ni el más mínimo fallo de superficialidad o falta de coherencia escapaba a su crítica. Este trato aplastante era difícil de soportar, pero yo estaba resuelto a permitir a Sri Yukteswar planchar cada una de mis arrugas psicológicas. Mientras él trabajaba en esta titánica transformación, me vi muchas veces bajo el peso de su martillo disciplinario. Si no te gusta lo que te digo, tienes libertad para irte en cualquier momento, me aseguraba el maestro. No quiero nada de ti, sino tu propia mejoría. Quédate solo si sientes que te beneficia. Por cada humillante golpe que asestó a mi vanidad, por cada diente que con su extraordinaria puntería arrancó de mi mandíbula metafórica, le estoy agradecido más allá de lo que pueda expresarse con palabras. El duro núcleo del egocentrismo humano es difícil de sacar si no es empleando la rudeza. Con su extracción, la divinidad encuentra al fin un canal libre. En vano trata de filtrarse por los pétreos corazones del egoísmo. La sabiduría de Sri Yukteswar era tan aguda que, haciendo caso omiso a los comentarios expresados en voz alta, con frecuencia respondía a una observación no formulada. Lo que una persona imagina oír y lo que el hablante quiso decir realmente pueden ser diametralmente opuestos, decía. Intenta sentir los pensamientos que están detrás de la confusa verborrea de los hombres. Pero la percepción divina es penosa para los oídos mundanos. El maestro no gozaba de popularidad entre los estudiantes superficiales. Los sabios, siempre pocos, lo reverenciaban profundamente. En mi opinión, Sri Yukteswar hubiera sido el gurú más solicitado de la India si no hablara de una forma tan franca y con tanta censura. Soy duro con quienes vienen a prepararse, admitió ante mí. Es mi forma de actuar, tómalo o déjalo. Nunca transijo, pero tú serás mucho más amable con tus discípulos. Esa es tu forma de ser. Yo trato de purificar solo en los fuegos de la severidad, que queman por encima de lo que tolera la media. El dulce acercamiento a través del amor también es transformador. La inflexibilidad y los métodos flexibles son igualmente efectivos si se aplican con sabiduría. Irás a otros países, donde los asaltos directos al ego no son apreciados. Un maestro no puede expandir el mensaje de la India en Occidente sin un gran caudal de paciencia adaptativa y tolerancia. No quiero consignar la gran verdad que más tarde encontré en las palabras del maestro. Si bien la sincera forma de hablar de Sri Yukteswar impidió que tuviera un gran número de seguidores mientras vivió, su espíritu se manifiesta hoy vivo en todo el mundo a través de los alumnos que practican su Kriya Yoga y otras enseñanzas. Sus dominios en las almas son más extensos que los que ni siquiera Alejandro soñó tener en la tierra. Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy y continuaremos después. Vamos a regresar a hacer algunas reflexiones. Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a ver dónde dice: mi gurú, despierto en Dios, sabía que este mundo no es más que un sueño objetivado del Creador, siendo totalmente consciente de su unidad con el soñador divino. La Giri Mahasaya podría materializar o desmaterializar o hacer cualquier cambio que deseara en la imagen del cosmos. Es interesante que incluso Yogananda hablaba
de este poder de materializar el cuerpo, desmaterializarse, y lo decía como una prueba de la evolución espiritual de una persona en un curso muy avanzado que él tenía. Tenía pruebas empíricas, científicas, para determinar el nivel de conciencia de una persona, desde el apego más materialista hasta la conciencia completamente unida con la divinidad. Y curiosamente, uno de las pruebas, de los test, de los exámenes que decía, eh, cuando un hombre es un semicristo, y decía, puedes sentir eh, la presencia del Om o la Madre Divina en todo el universo, pero la presencia de la conciencia crística solo en el cuerpo y no en todo el universo. O sea, cosas así tan sutiles. O por ejemplo, decía, si has perfeccionado los ejercicios de energización, que ahí tengo algunos videos acerca de estos ejercicios si te interesan, decían, has perfeccionado estos ejercicios si logras materializar tu cuerpo y desmaterializarlo a voluntad. O luego decía cosas como, me parece también, incluso hablando de estos exámenes, ¿no? De dónde está tu conciencia cósmica, en un cierto punto decía, puedes materializar o desmaterializar tu cuerpo, pero no puedes crear o destruir galaxias a voluntad, ¿no? Cosas que están más allá de nuestra comprensión, pueden parecer risibles, ¿no? Cómicas, porque dices, ay, ¿qué es eso, no? Pero es una realidad para los maestros que están unidos con la divinidad. Eh, y bueno, hacemos esta reflexión solo para mm, alentarnos a tener un sentido de aventura espiritual. En algún momento del libro también Yogananda lo dice con otras palabras, ¿no? Como quien no tiene ese sentido de aventura, pues no puede progresar. Porque, bueno, a menudo nos topamos con estas como cercas mentales, ¿no? Estos límites mentales de ver cosas como estas, ¿no? De, wow, materializar algo, desmaterializar cosas demasiado eh, afuera de nuestra realidad inmediata, y decimos, no, esto no es para mí, ¿no? O ya sea por falta de fe, de creer, de decir, no, esas cosas no son ciertas, o todavía más duro, el decir, sí, son ciertas, pero no son para mí. No creo que yo pueda alcanzarlas. Y aquí el punto importante a tener en cuenta es saber que, bueno, a lo mejor no puedes hacer un salto, ¿no? Por decir, del nivel 1 al nivel 10, un salto en tu conciencia tan grande. Pero puedes tratar de hacer un pequeño paso, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, no practica los ejercicios de energización y dices, bueno, materializar o desmaterializar el cuerpo está demasiado lejos de mi realidad, pero puedo a lo mejor sentir, si puedo a voluntad sentirme mejor, ¿no? Cambiar, por así decirlo, materializar o desmaterializar cómo me siento emotivamente o mentalmente, ¿no? Y hacer ese tipo de experimentos con ese sentido de aventura espiritual es lo que realmente nos da el impulso o incluso el momentum, ¿no? La inercia para poder seguir avanzando espiritualmente. De otro modo es muy fácil estancarse. Así que ahí está, te invito a tener ese espíritu aventurero en tu búsqueda espiritual. Vamos a continuar. Vamos a ver, aquí dice, en el hombre trivial, el pez de los pequeños pensamientos produce mucha conmoción. En las mentes oceánicas, las ballenas de inspiración apenas levantan una onda. Bueno, esto es algo, pues como dice aquí Yogananda, cómico, como la mente de los maestros y potencialmente, ¿no? La mente de un devoto que
está en el sendero espiritual, que está expandiendo su conciencia. Es eso, ¿no? Está expansa o expandida, como se dice, en el sentido que, por ejemplo, incluso un acontecimiento difícil me viene a pensar a una cosa que ya leímos, me parece, en el pasado, cuando Lahiri Mahasaya pierde a su hija. Y bueno, todos alrededor de la Lahiri Mahasaya están muy impactados por el evento, devastados, y él insiste en hacer como quiera su práctica diaria de satsanga, ¿no? O sea, de reunirse con sus discípulos y meditar, a hablar de Dios. Y los discípulos le dicen, no, maestro, pues acaba usted de perder a su hija, no hay que hacerlo el día de hoy si no quiere. Y la Jiri dijo, no, no, vamos a hacer el satsang hoy también. Y pues los discípulos como que se quedaron estupefactos, es decir, pues ¿cómo puede ser, maestro? ¿Es que usted acaso no tiene corazón? ¿O qué es lo que pasa aquí, no? Estamos todos aquí conmovidos y usted casi como si nada. Y la respuesta del maestro fue muy similar a lo que dice aquí la autobiografía, ¿no? Que dice, es que la mente de ustedes es como una mente de arcilla, que cuando viene un golpe deja una grande impresión. El golpe de mi hija, de la pérdida de mi hija, me pegó más fuerte a mí que a nadie, pero mi mente está hecha de metal. Entonces un golpe, incluso más fuerte, no deja ninguna impresión, ¿no? Y otra metáfora es esta, ¿no? Que la mente se convierte como en un océano, entonces una pequeña onda no hace una impresión tan grande. Entonces, eso es lo que funciona mejor. Ahora se habla mucho también de el manejo de las emociones o de los pensamientos y todo eso, pero es más fácil hacer que tu contenedor sea más grande que no manejar, ¿no? Las pequeñas inundaciones que suceden, ¿no? Con una emoción fuerte o un pensamiento fuerte. Si tu mente es pequeña, ¿no? Va a ser mucha conmoción, mucho movimiento, pero si tu mente se ha expandido, pues apenas te va a tocar. Vamos a continuar, donde dice, Sri Yukteswar era de carácter práctico y reservado. En él no había nada vago o tontamente visionario. Tenía los pies firmemente en la tierra, la cabeza en el refugio celestial. Admiraba a la gente práctica. La santidad no es estupidez. Las percepciones divinas no disminuyen las capacidades humanas, solía decir. La expresión activa de la virtud da origen a la más viva inteligencia. Y bueno, quise hacer aquí un comentario porque he visto esta actitud que cuando se es espiritual, ¿no? Pues también como dice Mukunda o Yogananda, ¿no? Que aprendió a descuidar las cosas más mundanas, más terrenales, a ser irresponsable. Y bueno, desafortunadamente es una actitud que eh, pues aparece entre círculos de gente así dicha espiritual, con la que pues hay que tener cuidado interiormente, ¿no? Sin tener que criticar a los demás, sin tener que juzgar a nadie, pero de tener cuidado, ¿no? De no desarrollar esa actitud de estar siempre en las nubes, ¿no? De decir, ay, qué padre, todo es Dios, todos somos uno, y luego, pues hacer como si las cosas materiales no importaran, ¿no? Por ejemplo, las emociones de los demás no importaran, o no las responsabilidades materiales. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, me recuerda también un episodio donde Sri Yukteswar toca a Yogananda y le da la experiencia del Samadhi por la primera vez. Y bueno, tiene esta experiencia cósmica, ¿no? Donde siente su conciencia que no puede, es omnisciente, no puede ver todo,
o sea, las vacas que están por allá, los carros, puede ver todo con una visión 360 grados, su cuerpo ya no contiene su conciencia, una experiencia pues de samadhi, de conciencia cósmica. Y luego ya el maestro le quita la visión, ¿no? Lo hace regresar a su cuerpo y le da una escoba, ¿no? Y le dice, Tan, vamos a ¿cómo se dice? A barrer pues el piso, ¿no? Y era como para decirle, no te emborraches de la conciencia divina, hay que tener los pies en la tierra, porque incluso puede ser que alguien tenga un nivel de conciencia alto, porque a lo mejor primero hablábamos de alguien que siempre está en la teoría y con los pies en las nubes, ¿no? Todo en las nubes. Pero también es posible que una persona incluso que haya tenido este tipo de experiencias, de haber tenido una experiencia de samadhi, de luego también está el peligro incluso de caer en ese engaño también, de decir, pues yo ya experimenté mi conciencia unida con todo. Esto es cuando sucede, pues nos explica todo esto Yogananda, yo no me lo estoy inventando. Cuando alcanzamos el estado de Salvikalpa Samadhi, que es ese estado de conciencia divina donde estás unido con el Creador, solo cuando estás en meditación, ¿no? Cuando termina la meditación, regresas al cuerpo y regresas a la experiencia normal del ego. Y luego viene el Nirvikalpa Samadhi, que esa no importa si estás en meditación o estás lavando los platos, estás siempre en la conciencia divina. Pero mientras no hayas alcanzado el Nirvikalpa Samadhi, existe ese riesgo, ¿no? De caer en ese juego de decir, pues yo soy Dios, ¿no? Y Yogananda también hablaba como ese es un pensamiento erróneo, ¿no? Porque es como decir que la pequeña onda se convirtió en el mar, y no es así, sino que el mar o el océano se expresa como una onda, pero es el mar que se hizo la onda, y no la onda que se hizo el mar. Ok, vamos a continuar. A ver. Esto está excelente. Cuando dice, de vez en cuando algún nuevo discípulo expresaba dudas respecto a sus méritos para dedicarse a la práctica del yoga. Olvida el pasado, lo consolaba Sri Yukteswar. Las vidas pretéritas de todos los hombres están oscurecidas por la vergüenza. La conducta humana es inestable hasta que se ancla en la divinidad. Todo mejorará en el futuro si haces un esfuerzo espiritual ahora. Pues como dice aquí, es una consolación profunda escuchar estas palabras que nos dan ánimo, ¿no? Nos alientan a decir, bueno, si yo hice un montón de tonterías en el pasado, dice Sri Yukteswar, no te apures. La vida de todos los hombres está así, oscurecida de la vergüenza. Sí, decía Yogananda, hemos sido de todo, ¿no? Cuando habla de la reencarnación, o sea, ha sido un ladrón, un pirata, un rey, todo, hemos sido de todo y hemos sido de todo a todos, ¿no? Ha sido el papá, el hijo, la hermana, y entonces, bueno, es una bendición realmente no recordar las vidas pasadas, porque si no, a lo mejor sería demasiada la vergüenza que uno sentiría, la pena, por todas las faltas que ha cometido. Por el contrario, ¿no? Nos dice Sri Yukteswar, enfócate ahora, en el presente, haz un esfuerzo espiritual ahora. Y dice, todo mejorará en el futuro. Bellísimas palabras a tener muy cerca del corazón. Vamos a seguir adelante. Bueno, dice aquí, los buenos modales carentes de sinceridad son como una bella mujer muerta. Observaba cuando se presentaba la ocasión, el maestro, ¿no? La honestidad sin urbanidad es como el bisturí del cirujano, efectivo pero desagradable. La franqueza con cortesía es útil y digna de admiración.
Bueno, esto es algo que hablaba a menudo también Swami Kriyananda, un discípulo directo de Paramahansa Yogananda, em, de este hecho, de cómo la verdad siempre es beneficiosa, ¿no? Y hacía este ejemplo, ¿no? Si tú vas al hospital a ver a tu amigo que está enfermo y ves que tiene los ojos hundidos, la piel pálida y todo cadavérico, y le dices, híjole, te ves muy mal, pues es verdad o es un hecho, vamos a llamarlo un hecho, pero no es de ningún beneficio. ¿Ah? Al contrario, a lo mejor lo va a desalentar, ¿no? A desanimar, a darle para abajo, como se dice. Entonces, por eso decía Swami Kriyananda, ¿no? La verdad siempre es beneficiosa, ¿no? Si te ves forzado a tener que decir, comentar acerca del aspecto, por ejemplo, en este ejemplo de esta persona, pues a lo mejor puedes usar el sentido del humor y decir, bueno, pues sí, has estado mejor, pero échale ganas, vamos. No sé, em, pero tener siempre en cuenta eso, ¿no? Cuando, como dice aquí Sri Yukteswar, ¿no? La franqueza, como dice, con cortesía es útil y digna de admiración. O sea, siempre tener en cuenta la realidad de los demás. Esa es la definición que dio también Swami Kriyananda, el discípulo de Yogananda, acerca de la madurez, ¿no? Que él escribió acerca de eh, cuestiones de cómo educar a los niños, a los jóvenes, y daba esta definición de madurez, es poder relacionarse con la realidad de otros, más allá de la propia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Poder entender cómo se siente esta persona, a lo mejor qué puede estar pensando, si digo esta cosa, cómo va a sentirse, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? Es apropiado que se lo diga, a lo mejor es una cosa que es apropiada decírselo, pero a lo mejor este no es el momento adecuado porque ¿no? Su atención está en otro lado, etcétera, 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 ¿no? Pero tener esa madurez de relacionarse a las demás personas, a las otras realidades, siempre en niveles más sutiles. Y esa es una cosa que es infinito, el nivel de cuánto puede ser sutil esta relación de la realidad con otro, ¿no? Primero, la cosa más, ¿cómo se puede decir? Densa es ver el cuerpo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pero es más profundo y puedes ver los ojos, que a lo mejor está sintiendo. Y bueno, los maestros pueden ir muy, muy, muy profundo y ver el alma, ¿no? ¿Qué es lo que está, qué es lo que está atravesando esta alma, ¿no? ¿Qué es lo que le sería útil o qué le sería dañoso, etcétera, ¿no? Vamos a seguir adelante. Eh, bueno, pues ya hablamos un poco de esto cuando dice de la irresponsabilidad de Mukunda, de Yogananda, y cuando Sri Yukteswar dice, quienes son demasiado buenos para este mundo, están adornando otro, señalaba Sri Yukteswar. Mientras respires el aire libre de la tierra, estás obligado a rendir un servicio agradecido. Solo quien ha dominado totalmente el estado sin respiración está libre de los imperativos cósmicos. No dejaré de hacerte saber cuando has alcanzado la perfección final. Bueno, estas palabras son icónicas de Sri Yukteswar. Mientras respires el aire libre de la tierra, estás obligado a rendir un servicio agradecido. Son palabras muy, 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 muy fuertes. Y bueno, Yogananda hablaba mucho de cómo el servicio desinteresado, que se le puede llamar karma yoga, es uno de los senderos a la realización, a la autorrealización, a la comunión final total con Dios. Eh, este servicio nos ayuda a, eso es, expandir, ¿no? Nuestra conciencia limitada, ¿no? Es decir, yo soy esta personalidad, este cuerpo, ¿no? Porque cuando haces un servicio,
estás pensando en los demás, en el otro, en la realidad, eso, ¿no? Otra vez la madurez, pensar en la realidad más allá de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, ir más allá. Eh, y bueno, además de que es algo que es útil, ¿no? Para tu propia evolución espiritual, pues como dice aquí, estamos obligados casi, por así decirlo, ¿no? Y como que no hay de otra, ¿no? Hay que trabajar, servir mientras estemos aquí en este plano material, en este planeta Tierra. Vamos a seguir adelante, casi al final ya. Vamos a ver, dice, por cada humillante golpe que asestó a mi vanidad, por cada diente que con su extraordinaria puntería arrancó de mi mandíbula metafórica, le estoy agradecido más allá de lo que pueda expresarse con palabras. El duro núcleo del egocentrismo humano es difícil de sacar si no es empleando la rudeza. Con su extracción, la divinidad encuentra al fin un canal libre. En vano trata de filtrarse por los pétreos corazones del egoísmo. Bueno, cuántas enseñanzas en este párrafo. Podemos comenzar del hecho que, como dice aquí, Dios no se puede infiltrar en los pétreos corazones del egoísmo, ¿no? Siempre se repite, ¿no? Este tema de cómo queremos deshacernos de esta limitación del ego que nos tiene pequeños y que impide que Dios entre en nuestros corazones, que podamos tener una experiencia de Dios en nuestros corazones. Y luego, bueno, pues nos dice también cómo, pues para hacer esto, como deshacer este ego, pues se requiere dureza, dice, rudeza. Pero bueno, también luego nos dice Sri Yukteswar, también el amor, el acercamiento dulce del amor también es transformador. Pero yo quiero reflexionar contigo, porque bueno, a lo mejor nosotros no tenemos la experiencia de estar con un gurú con el cuerpo físico, ¿no? Porque es verdad que incluso, o sea, Yogananda puede ser tu gurú, incluso si él ya no está en su cuerpo físico, así como Jesucristo es el gurú de millones de almas y él pues de hace 2000 años que ya no está en el cuerpo. Obviamente se hace a través de una sucesión de discípulos, ¿no? Discípulos que están en conexión con el gurú pueden pasar esta conexión a otros discípulos. Pero bueno, regresamos al hecho que, ok, estás aquí sin un gurú en el cuerpo que puede hacer como Sri Yukteswar o como Yogananda, que te dicen qué hacer, ¿no? O te dan una nalgada cuando no, por ahí no, así no, esto sí, esto no. Aquí es cuando es muy importante desarrollar la introspección, el discernimiento, ¿no? La discriminación interior, ¿no? De poder observar tus propias actitudes, es lo más importante, tus comportamientos, tus pensamientos, y poder discernir, esta actitud no me sirve, ¿no? Y hacer un esfuerzo por, pues, por cambiarlo, ¿no? Porque al final, pues está, como dice aquí Yogananda, está impidiendo que Dios se filtre a tu corazón. Y al final es lo único que nos va a dar esa satisfacción que todos están buscando, pues en lugares equivocados, ¿no? Hemos hablado ya de este tema en muchos otros episodios, cómo buscamos esa satisfacción del corazón que tiene todos estos deseos, anhelos, ¿no? Y lo piensas satisfacer a través de bienes materiales o de una relación o de una situación. Pero al final es esa dicha divina, ese amor divino, ese gozo divino, esa calma, esa comunión con Dios que al final, ¿no? Te satisface todos esos anhelos y te da ese gozo, esa calma que estamos buscando. Y bueno, para terminar, vamos a ver este último
párrafo que dice: la sabiduría de Sri Yukteswar era tan aguda que, haciendo caso omiso a los comentarios expresados en voz alta, con frecuencia respondía a una observación no formulada. Lo que una persona imagina oír y lo que el hablante quiso decir realmente pueden ser diametralmente opuestos, decía. Intenta sentir los pensamientos que están detrás de la confusa verborrea de los hombres. Bueno, esto es regresar a eso de lo que ya hemos hablado, ¿no? De esa madurez, cómo está hablando de eso, ¿no? De estar consciente de la realidad ajena a un nivel tan sutil de ser capaz de ir más allá de las palabras expresadas verbalmente, ¿no? A través de la voz, y poder entrar, ¿no? en el corazón, en el sentimiento, en las emociones de una persona. Y vamos a regresar al tema de la aventura espiritual, de decir, pues sí, hombre, pero yo no puedo hacer nada de eso, ¿no? Yo no puedo leer los pensamientos de la gente, yo no puedo saber cómo se sienten, pero puedes intentarlo. Ese es el punto de todas las enseñanzas que están en este libro, de todo lo que nos dio Yogananda, de intentarlo, de tener ese sentido de aventura, de decir, bueno, a lo mejor puedo poner más atención en la mirada de una persona y a lo mejor decir, pues se siente a lo mejor triste o entusiasmado o alegre o etcétera, etcétera, ¿no? Y tratar con todo lo que nos dice Yogananda, con la meditación, con el Kriya Yoga, y pues nada, porque eso es realmente lo único que te va a hacer evolucionar, porque no existe para el ser humano una cosa como la evolución automática, viviendo así tu vida, simplemente como pasa, pues es tan lenta la evolución que se puede decir que es imperceptible. Así que eso es, te invito a hacer un esfuerzo espiritual en tu vida, eh, por más mínimo que sea. Yogananda decía, si practicaras solamente el 1% de todo lo que enseño, encontrarás a Dios. Y bueno, con esas palabras te dejo, querido amigo, querida amiga, y nos vemos en el próximo episodio. Namaste.